¿Qué tal? Vamos a continuar con el área bajo una curva. Ahora en esta siguiente, la misma lección 18, pero una parte más avanzada, es nada más escribir lo que le quedamos en la clase pasada, ¿sí? En donde tenemos que el área bajo una curva es igual al límite de la sumatoria cuando n tiende a infinito igual a 1 hasta n de la sumatoria de f de x y delta xy, ¿sí? Entonces es una sumatoria infinita de áreas, ¿no? Habíamos dicho, ¿sí? F de x1 delta x1 más f de x2 delta x2 más, etcétera, ¿no? Más puntos suspensivos. Significa que sigue la sumatoria de forma al infinito. Entonces f de x1 y delta x1, o sea, el delta x1 viene siendo las bases de los rectángulos y f de x1 que son las y son sus alturas, ¿sí? En la función. Entonces esta sumatoria se desglosa de esta manera y a la vez todo esto, el límite en sí, significa, le damos esta simbología, ¿no? Esta S así diluida de A hasta B de f de x. Esto ya lo habíamos visto. Entonces ahora viene otro resultado teórico importante, ¿sí? El otro resultado teórico es de que la integral de A a la B de f de x y ya las deltas x se transforman en lo que conocemos como diferenciales, o sea, en elementos infinitamente pequeños, que son las bases, pero ya infinitamente pequeñas, que se traducen como dx, ¿sí? Que también significan derivada, ¿no? En nuestras pruebas integrales, estas significan derivadas, ¿sí? Porque si tenemos, por ejemplo, la forma u a la n de u, pues la de u es la derivada de u. Entonces, así hemos interpretado nuestras fórmulas. Entonces, fíjense, sí, un resultado teórico, ¿sí? Es que es la evaluación de la función en B menos la función en A, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué son las Fs? Coincide con la definición que yo di de integral indefinida, pero aquí en el nuevo contexto de integral definida, ¿sí? Cambia nada más una cosa, que aquí se evalúa la integral, y la integral indefinida no, nada más se dan resultados, ¿no? De cuál es el valor de la integral indefinida, perdón, y aquí no, la integral indefinida es una área, es un valor numérico, esa es la diferencia entre las dos, ¿sí? Entonces, f de x es la función, pero f de x es la integral, ¿sí? Es la otra función que se encuentra, cuya derivada me da esta. Ahí tiene la liga, digamos, con la integral indefinida, la integral definida. ¿Sí? Nada más que esto significa una evaluación. O sea, se evalúa la integral indefinida de la función en el límite superior y se resta en el límite inferior. ¿Sí? O sea, estos límites, siempre el de abajo es el inferior del intervalo y el de arriba es el superior del intervalo, ¿sí? Entre el cual nosotros queremos calcular el área bajo la gráfica de la función, ¿sí? Entonces este otro teorema, ¿sí? Es otro teorema, ¿sí? Fundamental, es importante, ¿sí? Esto tiene un origen teórico que ahorita no nos interesa, ¿no? Lo más importante es saber cómo se evalúa, ¿no? Esta es la forma de evaluar una integral definida. ¿Sí? Es la forma como se evalúa una integral definida, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso de la función x, ¿no? De la función f de x igual a x, de 0 hasta 10, digamos, ¿no? Sí serían nuestros límites, que es lo que hicimos con la línea recta, ¿no? Sí, de 0 hasta 10, f de x igual a x, y de 0 hasta 10, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos calcular esta área con la gráfica, toda esta área, ¿sí? Pero o sea, ya recuerden que esto pues, es la suma de los rectángulos que se meten, tanto inferiores como superiores, como sea, ¿sí?
y esos dos al infinito, son los que acotan el área real, sí, el área exacta. Pero este resultado es esa área precisamente, ¿sí? Es el área que hay entre estos dos límites de sumatoria de rectángulos, tanto inferiores como superiores. Entonces, fíjense cómo va a coincidir, ¿sí? Esta, si la resolvemos como sabemos, es sería x cuadrado sobre 2, porque es x a la n, ¿no? Y nada más, los límites de integración se ponen así, de 0 a 10. Eso es lo que hay que aprender, ¿sí? De cómo se interpreta esta f de a menos f de b, ¿sí? Ya interpretada sería así. F de b sería el límite superior. Entonces sería evaluar la función x, la que es la integral, digamos, indefinida, ¿no? Pero evaluada en el límite superior sería ¿quién? Nada más lo sustituyes en x. Sería 10 al cuadrado sobre 2. Sí, eso sería esto, en el límite superior. Sería esto, f de b, menos f de a sería la integral indefinida, por decirlo así, evaluada en el límite inferior en 0. Entonces sería 0 al cuadrado sobre 2. Sí, esa es la forma de cómo se interpreta este resultado, ¿sí? Para evaluarla. Entonces ya así tendría ¿cuánto? 10 al cuadrado 100 sobre 2 menos 0 al cuadrado 0 sobre 2 es 0, ¿no? Menos 0. Entonces sería esto 100 sobre 2. Y esto es igual a ¿quién? A 50 unidades cuadradas, que como verán coincide con el área que calculábamos del triángulo rectángulo, ¿sí? Aquí es exacta. Entonces, ahí está como coincide, ¿no? Entonces los resultados son este resultado teórico es importantísimo porque eso nos da el resultado que necesitamos sin necesidad de hacer todas las sumatorias numéricamente. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pero esto se tiene que explicar porque si se plantea esto hacia secas, pues no se entiende, ¿no? Sí, podrías saberla aplicar, pero no sabes cuál es el origen, ¿sí? De esta integral. Entonces eso es muy importante. Y el origen de esta notación es cuando esta suma es infinita, ¿eh? No puedes poner integral si nada más haces 5 triángulos, 5 rectángulos, suma 5 o 10 o 20 o 100 o 1000 o 1.000.000 o 1.000.000. No, eso es insuficiente. Lo infinito quiere decir que son un número interminable de sumatorias en las áreas cuando las bases de los rectángulos tienden a cero, ¿no? Esa es la idea, ¿sí? Que es lo mismo aquí, por ejemplo, en la sumatoria. También podríamos decir que la delta xy tiende a cero. O sea, cuando las bases de los rectángulos tienden a cero, también se puede dar así el límite. Pero se conoce normalmente como el de arriba, ¿no? Cuando la n tiende a infinito. Eso es lo que significa una sumatoria infinita nada más, ¿sí? Entonces, esta es la situación, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, si quieres otro ejemplo, por ejemplo, la x cuadrada de 1 al 4, ¿no? De 1 al 4, de x. Ahora tenemos una parábola, ¿no? Aquí tenemos una parábola, sí, la parábola sería la media parábola porque es de 1 a 4, ¿no? Sería de 1, 2, 3, 4, de 1 a 4. Entonces tendríamos que calcular el área bajo esa parábola, entre estos límites, es lo que significa. Sí, también lo mismo, ¿no? Se meten rectángulos, se hace la sumatoria y eso va a coincidir en el resultado con el resultado que te dé esto. Entonces sería ¿quién? X cúbica sobre 3 de 1 a 4. Esto sería evaluado en el límite superior, sería 4 al cubo sobre 3 menos, evaluado en el límite inferior sería 1 al cubo sobre 3. O sea, nada más los valores de los límites se sustituyen en la variable. Es lo único que se tiene que hacer. Y esto sería ¿quién? 64 tercios menos 1 tercio, ¿no? 4 por 4, 16 por 4, 64. ¿Sí? Y 64 entre 3, 64 entre 3, ¿sí? A 2 por 3, 6, 0, 4, 1, 0, 21.3. Entonces, bueno,
Pero de hecho no se hace eso, ¿no? De hecho lo que se hace es la resta de fracciones más bien, ¿no? O sea que es común es 3, ¿no? 3 en 3 es 64, menos 1, y este es 63 tercios. Y este sí tiene, ¿no? Son 21 unidades cuadradas. ¿Por qué unidades cuadradas? Porque estamos calculando áreas. Y las áreas de los rectángulos son base, ¿no? Por altura. Entonces son metros por metros, centímetros por centímetros, kilómetros por kilómetros al cuadrado, ¿no? Sí, por eso son unidades cuadradas. Si no son unidades aquí, son unidades de base, unidades de altura, son unidades cuadradas. ¿Sí? Coincide. Entonces, esta es una cuestión interesante, ¿no? De ya cómo se calcula. Si tú pretendes hacer esto, digamos, con triángulo, con rectángulos inferiores o superiores, vas a ver que cuando los introduzcas y sumes, ¿sí? Es a la suma de los inferiores y de los superiores. Cuando es muy grande, vas a ver que se va a aproximar esa área a 21 unidades cuadradas. Eso es lo que sucede. Por eso era importante pues, iniciar con un ejemplo así muy concreto, ¿sí? Que es un ejemplo de una curva muy fácil, que es la línea recta, pero lo mismo que se hace con la recta, se hace con la cuadrática, por ejemplo, con esta, ¿no? Que es f de x es igual a x cuadrada, o con cualquier otra, ¿no? ¿Sí? Pero aquí ya no necesitamos usar todas las sumatorias. Este resultado, y este de arriba, ¿sí? Son dos resultados importantísimos que se aplican cuando uno resuelve un problema en particular, ¿sí? Entonces, ¿qué otro problema pudiera haber? Por ejemplo, una función trigonométrica para terminar, ¿sí? Voy a borrar aquí. Una función trigonométrica. Una función trigonométrica. Por ejemplo, la función es la función seno de x, de 0, por ejemplo, a pi. Los límites deben de ser en función del tipo de función que tengas. Si es una función trigonométrica, los límites no pueden ser números. Tienen que ser ángulos o radianes. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Aquí, por ejemplo, lo hacemos 0 a pi y radianes, por ejemplo, en radianes. ¿Sí? Siempre todas las integrales trigonométricas se evalúan en radianes, ¿no? Si te dan en grados, transfórmalo a radianes. Aunque también se puede hacer en grados, pero radianes es lo más común. Entonces aquí, ¿qué sería? La integral del seno ya la conoces, el coseno, ¿no? Entonces este es el coseno de x, pero ya no pones la constante. Fíjense cómo los límites sustituyen la constante. Aquí no hay constante, ¿sí? Entonces es este el resultado. Entonces ya tenemos coseno de 0 a pi. 0 a pi. Entonces evalúas, según esto, arriba, coseno de pi menos, evaluado abajo f de a sería coseno de 0 grado, coseno de 0, ¿sí? Y coseno de pi, ¿cuánto es? ¿Sí? Pi son 180 grados. Entonces, el coseno de 180 grados, ¿cuánto es? ¿Sí? Si el coseno de 0 es 1, el coseno de 180 grados viene siendo, parece que menos 1, ¿no? ¿Sí? No, es 0, pero. Y menos el coseno de 0 es 1, ¿no? El coseno de 0 grados es 1, ¿sí? Y el coseno de 180 grados es 0. Entonces sería 0 menos 1. Vamos a verificar, ¿sí? Sí, aquí hay un pequeño detalle en las funciones trigonométricas porque no traigo mi calculadora, ¿sí? Pero vamos a verificarlo, ¿sí? Para que no nos quedemos con las dudas. Porque tengo una duda ahí en su valor. Vamos a ver, ¿no? Coseno de pi son 180 grados, entonces son 180. 80 el coseno igual. Es menos 1, ¿sí? Sí, el coseno, aquí estoy mal, ¿sí? Aquí el coseno de pi es menos 1. Menos, ¿sí? El coseno de 0. El coseno de 0.
y menos el coseno de 0, ¿cuánto es? El coseno de 0 es igual a 1. ¿Sí? Entonces menos 1 es menos 2 unidades cuadradas. ¿Sí? Entonces hago la rectificación para que otro problema, otro detalle, es que la integral del seno no es el coseno, es menos coseno, ¿sí? Hago la rectificación, entonces sería aquí menos, ¿no? Menos, y entonces aquí sería menos, ¿sí? Entonces sería menos 1 sería menos 2, pero sería menos 2, ¿no? Sería menos menos 2. Y esto sería 2 unidades cuadradas. Sí, ya me extrañaba porque la función seno es así. Esta es la función seno, que es 1, acá es menos 1, aquí es 0, y aquí son 360 grados, que es 2pi. ¿Sí? Y pi es aquí. ¿Sí? Entonces, de 0 a pi sería esta área. Aquí se meten los rectángulos inferiores o superiores, se hace la sumatoria infinita, que es esto, ¿sí? Y se obtienen los mismos resultados que teniendo esto. Entonces, sí, en efecto, aquí hubo un error mío y bueno, rectifico, ¿no? Para que se observe cómo se obtiene el resultado. ¿Sí? Entonces, aquí esta área son 2 unidades cuadradas, ¿sí? Entonces, eso sería dado por este momento. En la siguiente clase de la misma lección vamos a ver otro tipo de problemas, ¿sí? Sale, nos vemos.